Hey, buenas gente, ¿qué tal? Soy Maverick y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy os voy a enseñar la actualización de los sliders. Ya sabéis que hicimos una primera versión hace un par de meses, pero el juego ha cambiado bastante y yo ya estoy utilizando otros sliders diferentes, así que hoy os los voy a enseñar. Y de hecho os voy a enseñar dos versiones, ¿vale? Los sliders que suelo utilizar para las series, para que sea pues un poco más complicado y que sea un poco más realista, entre comillas, también el gameplay. Y luego otros sliders que serán un poco ya más extremos para toda esa gente que seáis mega pros o que seáis muy buenos jugando al FIFA y que jugando contra la máquina se os hace bastante sencillo, bastante fácil, poco complicado, pues que tengáis también unos sliders bastante extremos por si los queréis probar y decir, oye mira Mave, yo es que gano muy fácil en definitiva, me pongo sliders y tampoco me sirve. Quiero unos sliders realmente complicados, pues tranquilo que te los voy a mostrar, así que chicos, vamos allá. Pues ya estamos por aquí dentro, me he metido dentro de un modo carrera, por ejemplo el del San Pauli que tenemos ahora mismo en el canal. Y bueno, primeras cosas a tener en cuenta, aparte de los sliders, que ahora vamos con ello. Tema importante, duración de los partidos, dificultad, obviamente, esto de la dificultad pues depende de vosotros, pero entiendo que si venís a este vídeo a buscar unos sliders para algo un poco más realista o complicado, pues entiendo que ya jugáis en definitiva. En caso de que no juguéis en definitiva, antes de probar unos sliders nuevos, pues empezar a jugar en definitiva, aunque, repito, estos sliders sirven para cualquier dificultad, porque hacen el gameplay, pues eso, un poco más real, entre comillas, y no tan arcade, no tan videojuego mega ultra rápido, ¿vale? Pero, repito, como siempre os digo, en modo carrera, intentar jugar a la dificultad máxima que podáis o que dé vuestro nivel, ¿vale? Luego, una cosa que yo no había probado hace mucho tiempo, pero que he empezado a probar ahora y que lo estamos implementando en nuestros modos carrera, es jugar los partidos a 3 minutos por parte. Y tú dirás, vale, Mave, pero qué gracia tiene, porque es que el partido dura poquísimo. Sí, pero que el partido dure muy poco, lo que hace es que el partido esté mucho más comprimido y que sea bastante más complicado. Uno, que puedas meter muchos goles y coger mucha distancia al equipo contrario. Y dos, que si por ejemplo se pone el equipo contrario por delante, que te cueste más remontarle porque tiene menos tiempo. Entonces esto lo que hace es que los resultados sean más realistas también, porque pocas veces vas a tener goleadas con muchos goles porque hay poco tiempo en el partido. Entonces esto también lo que hace es dificultar un poco más que si se ponen por delante pues te cueste más remontar, o que si tú te pones por delante a la máquina le sea un poco más fácil pues empatarte, o que tú tengas menos tiempo para meter 1, 2, 3, 4 o 5 o 6 goles, ¿vale? Para que no hayan tantas palizas, básicamente. Yo lo he probado y la verdad que me mola bastante. Entonces, bueno, esto ya depende de vosotros. Luego, yo siempre juego con dificultad según jugador activada. Esto siempre tenéis que ponerlo, ¿vale, chicos? Y el tema del modo competición yo siempre lo tengo desactivado porque yo lo he probado de jugar en activado y sinceramente creo que no aporta tampoco mucha más dificultad. Lo único que aporta es que, bueno, la CPU se pone a hacer regates randoms constantemente y, vale, sí, algún regate te van a clavar y, bueno, pues ok, pero hacen regates al aire, en mitad del campo, no sé, hacen cosas muy raras y yo sinceramente creo que está bastante mejor en desactivado. Dicho esto, vamos allá con los controles de usuario y de la CPU. Quiero dejar bastante claro que juego con los mismos sliders tanto en usuario como en CPU, ¿vale? Usuario es lo que nos afecta a nosotros y CPU es lo que le afecta pues a la máquina contra la que jugamos. Dicho esto, pues vamos a ver qué tenemos por aquí, ¿vale? Estos son los sliders que yo estoy utilizando ahora en todas mis series. Estoy con 40 velocidad, repito, es lo mismo en usuario y en CPU, ¿vale? Aceleración 50, fallo de tiro lo tenía en 60 y lo he bajado a 55, pero bueno, luego hablaremos del tema más complicado. Yo ahora mismo estoy jugando con 55 en fallo de pase y fallo de tiro, 49 de velocidad de tiro, 49 de velocidad de pase, ¿vale? Esto es para que baje un poco la potencia de los tiros, la potencia de los pases, que viene bien porque los pases y los tiros suelen ir a veces teledirigidos y esto pues hace que se te complique un poco más la vida, ¿no? A la hora de pasar los balones, de filtrar balones o de chutar a portería. Luego, frecuencia de lesiones lo he bajado un montón, ya no por nada, sino porque tengo también puesto el mod de FIFA y al tener puesto el mod de FIFA aumenta bastante el tema de las lesiones y pues lo he bajado para que sea un poco menos, ¿vale? Pero bueno, esto lo podéis dejar en 50 y 20, 40 10, como vosotros veáis. Luego, habilidad de guardameta, yo esto lo tenía aumentado, pero lo bajé, ¿vale? ¿Por qué? Porque con las actualizaciones que han habido durante estos meses que no hemos tenido, pues la actualización de los sliders, los guardametas paran bastante más que al principio de temporada, así que yo lo he dejado en 50 porque ahora en 50 ya está bien. Todo esto de momento con mis sliders no lo tengo tocado, ahora lo tocaremos, ¿vale? Y luego tengo puesto también error de control al primer toque con el 55, ¿vale? Para que fallemos un poco más de controles al primer toque y no todos los balones que le damos a un jugador de nuestro equipo sean controles perfectos de primeras y que no se le vaya el balón ni medio metro, ¿vale? Con todo esto, ¿qué hacemos en el gameplay? Pues eso, añadimos un poco más de fallo, añadimos un poco más de dificultad a la hora de, pues, los pases, los tiros, que haya pues más porcentaje de error,
tanto en los controles, fallos, tiros, y luego con el tema de velocidad lo que hacemos es que no sea tan fácil jugar a la contra, ¿vale? Porque en este juego, en FC24, y bueno, prácticamente en casi todos los FIFAs, es muy fácil jugar a la contra, los jugadores son rapidísimos, son auténticas balas, y con esto lo que hacemos es bajar un poco la velocidad. Si queréis incluso podéis poner 49 en la aceleración, ¿vale? Y le quitáis el sprint boost, que eso está bastante chedado. Yo lo dejo en 50 porque mola de vez en cuando pues pegarte un sprint boost y irte de 3 o 4, pero si queréis full realismo, yo recomiendo que lo dejéis en 49 de aceleración y en velocidad 40 o incluso menos. Yo he llegado a jugar con 30 y se juega perfectamente, ¿eh? Eso sí, tenéis que pues crear muchas más jugadas, tocando, abriendo huecos, o sea, es más complicado que juegues a la contra, ¿vale? Pero hace el gameplay un poco más realista y hace que tanto tú como la CPU pues tengáis que jugar más el balón, abrir más huecos para hacer jugadas en ataque. Y ahora, chicos, os voy a mostrar los sliders más complicados o más difíciles que podéis utilizar, pero estos sliders son solo para gente que tenga un nivel alto de FIFA, que seáis buenos jugando, gente que a lo mejor pues seáis, bueno, que os hagáis muy buenos rangos en FUT Champions, o que pues por lo que sea tenéis un nivel alto porque llevéis muchos años, por ejemplo, como yo, jugando también modo carrera, estáis muy habituados a jugar contra la máquina y os es demasiado sencillo y tenéis resultados muy abultados. O os lo queréis simplemente poner súper mega complicado, pues utilizar estos sliders y os prometo que se os va a dificultar bastante el ganar los partidos. Dicho esto, aquí sí que hay diferencias entre los sliders de la CPU contra los sliders que tenemos nosotros puestos, ¿vale? Entonces vamos a ver primero los sliders que se aplican a nosotros de usuario y luego los de la CPU. En un control de usuario tenemos 30 de velocidad, 49 de aceleración, subimos el fallo de tiro y de pase al 60, ¿vale? Bajamos velocidad de tiro y de pase a 48, frecuencia de lesión y gravedad de lesión lo tenemos igual que antes, habilidad de guardameta lo dejamos en 50, marcaje de usuario en 50, bajamos la frecuencia de carreras, esto es para que nos cueste un poco más que se desmarquen los jugadores, para que no hayan constantemente desmarques y que tengamos que ser nosotros manualmente los que con los botones hagamos los desmarques de venir en cerca o irte lejos, ¿vale? Con esto pues quitamos un poco esa frecuencia, de hecho incluso esto si lo queréis bajar hasta 30 lo podéis bajar hasta 30 si queréis, y luego aquí subimos un poquito el error de control al primer toque a 60, ¿vale? Esto para nosotros, repito, para los controles de usuario. Ahora vamos con la CPU, señores. En la CPU 30 y 49, aquí lo mismo, fallo de tiro y fallo de pase no se lo aumentamos, ¿vale? Para que falle menos que nosotros, la CPU, ¿vale? Para que sea lo más complicado. Eso sí, la velocidad de tiro y de pase igual que nosotros en 48, lo mismo en frecuencia de lesión. Subimos a la CPU un poquito los porteros, ¿vale? Aunque tengo que decir que los porteros paran bastante y puede que se nos haga un poco frustrante a veces los partidos contra los guardametas, pero bueno, esto es así, son sliders muy complicados, así que lo subimos a 55. Ojo con esto, subimos a 60 el posicionamiento en marcaje, esto es para que la CPU nos cubra mucho más encima y sean más agresivos a la hora de cubrir a nuestros jugadores. Bajamos a 40 o a 30, depende cómo lo tengamos nosotros también, el tema de las frecuencias de carrera, y luego el error de control al primer toque lo dejamos en 60 para pues hacerlo igual que nosotros. Estos serían los sliders complicados más que los nuestros, como veis cambian un poco, son pequeñas cosas pero cambian un poquito, así que bueno, no sé qué deciros más, chicos. Yo estos sliders tan complicados de momento en las series no me los pongo porque actualmente estamos haciendo un modo carrera con el San Pauli, que ya es un equipo bastante humilde, y si nos pusiéramos esto sería una auténtica locura, pero os recomiendo que los probéis y que me digáis por comentarios si os han gustado o no, si os han servido, si los habéis probado ya y os han ido genial. Espero que sí, chicos, y si es así, pues oye, chicos, ya sabéis, dejar un pedazo de like y suscribiros si no estáis, y sobre todo tenéis una lista de reproducción en mi canal con todos los mejores tutoriales y guías de FC24, y no solo de FC24 sino de FIFA modo carrera en general, ¿vale? Así que echarle un vistazo, si me acuerdo os lo dejaré abajo en la descripción, y recordad siempre también seguirme en las redes sociales, que estamos ahí a tope en Instagram, en Twitter y en TikTok, y también por Twitch haciendo directitos cada tarde, así que nos vemos en próximos vídeos en el canal.